La bandeja repleta de copas se tambaleó y el cristal repiqueteó antes de chocar contra el suelo. «Haz tu trabajo y desaparece», escupió un invitado con voz ronca, provocando que varias miradas se desviaran hacia la mujer que trataba de mantener el equilibrio al borde de la piscina iluminada. El niño, rígido, apretó con fuerza el borde metálico de la baranda, sus ojos fijos en la superficie azul que brillaba con reflejos hirientes. El olor a cloro se mezclaba con la fragancia pesada del perfume de las señoras que cuchicheaban, y en medio de esa mezcla el silencio se cortó de golpe. La niñera, con la falda empapada de jugo, perdió pie y se hundió en el agua bajo un estruendo de gritos. Varios fotógrafos adelantaron el flash. Algunos invitados rieron nerviosos, y el eco de esas risas quedó flotando como una bofetada en el aire cálido de la mansión. Los globos plateados, sujetos con cintas que bailaban con el viento, parecían burlarse con su brillo festivo mientras el cuerpo de la mujer se agitaba bajo la superficie. El hijo del CEO permanecía clavado en el mismo sitio, los labios apretados, incapaz de moverse. Recordaba la dureza de su padre en cada clase interrumpida por llantos, la orden repetida de que un heredero no podía mostrar debilidad. En ese instante, la sala entera se convirtió en público testigo. Camareras con las manos temblorosas, invitados con copas detenidas en el aire y el propio padre observando con frialdad, sin un gesto de auxilio. El niño temblaba, la respiración le subía en espasmos cortos, y la súplica que no lograba pronunciar se clavaba como un nudo en la garganta. El recuerdo lo atravesó como una corriente helada que no pedía permiso. La piscina cubierta de su infancia, el eco de las voces que lo empujaban hacia un agua que sentía como un abismo. Su cuerpo pequeño se resistía con pataleos descoordinados. Los sollozos le llenaban la boca de cloro, y cada intento de brazada se convertía en un castigo más. El instructor, impaciente, lo alzaba por la espalda y lo soltaba de nuevo, convencido de que el miedo se vencía con dureza. Pero lo que se grababa no era la técnica, sino la voz grave de su padre, siempre en la orilla, repitiendo con tono cortante que un heredero no podía ser débil, que las lágrimas eran vergüenza. Aquella sentencia lo acompañaba en cada noche posterior, cuando el sueño se rompía, con la sensación de hundirse sin remedio. En esos despertares, lo primero que encontraba era la ausencia de su madre, el asiento vacío en la grada convertido en costumbre, y el silencio de la casa como única compañía. Ni las lámparas encendidas en los pasillos, ni el movimiento del personal doméstico que cerraba puertas suavemente, lograban ocultar la frialdad de un hogar en el que la exigencia era regla y el afecto apenas una sombra que nunca se dejaba atrapar. En contraste, la niñera se convirtió en un refugio discreto, un ancla que sostenía su respiración cuando parecía quebrarse. No ofrecía discursos ni explicaciones largas. Se sentaba en el borde de su cama, lo envolvía con una manta tibia y le susurraba con voz baja que no pasaba nada, que estaba con él. Esas palabras, simples y constantes, eran el único escudo contra la presión que lo aplastaba durante el día. Y veces, cuando el miedo lo hacía llorar en silencio, ella tarareaba canciones sin letra, apenas un murmullo rítmico que se mezclaba con la oscuridad y lograba apaciguar su temblor. El niño empezó a reconocer ese canto como un hilo invisible que lo sacaba de los abismos nocturnos. La promesa de que alguien lo veía en un mundo donde todos esperaban fortaleza. Buscaba su presencia en el bullicio de la mansión, entre los trajes caros y las conversaciones altivas, como quien busca aire en medio del agua. Cada mirada compartida era un recordatorio de que todavía existía un espacio de calma, y en ese espacio, aunque frágil, aprendía a sostenerse sin que nadie más lo notara. La burla no tardó en llegar.
Un primo, con el vaso en alto y el tono cargado de suficiencia, gritó para que todos lo oyeran. «El millonario en miniatura tiene miedo del agua». El eco de la carcajada se expandió como una ola, arrastrando risas de varios rincones de la fiesta. Algunos invitados se taparon la boca fingiendo discreción, otros comentaron en voz baja como si la humillación del niño fuera un espectáculo programado. El pequeño apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, mientras su rostro enrojecía de vergüenza y rabia contenida. Buscó a su padre con desesperación, anhelando una palabra que cortara la marea de burlas, pero solo encontró el ceño fruncido de siempre, esa mirada que en vez de protegerlo, lo hundía aún más. El mundo parecía reírse de él, y el agua frente a sus pies se convertía en un espejo cruel que devolvía su miedo multiplicado. La tensión se volvió insoportable cuando la niñera, aún bajo el agua, se agitó con torpeza en un intento de salir a flote. Sus brazos se movían sin ritmo, y una bocanada mal tomada la hizo tragar agua en medio del alboroto. Dos camareras, de pie junto a la mesa del buffet, se miraron en shock, incapaces de reaccionar, como si la jerarquía invisible de la mansión les prohibiera intervenir. Los invitados, entre nerviosos y morbosos, aguardaban algún desenlace, como si el peligro real fuera solo parte del entretenimiento de la noche. El niño, con los labios temblando, sintió que la presión en su pecho lo empujaba a actuar, aunque sus piernas parecían de piedra. La imagen de la mujer hundiéndose, de la única persona que le había dado calma, fue más fuerte que su miedo. En ese instante, el silencio que lo rodeaba se transformó en un zumbido insoportable, y supo que no podía seguir paralizado. Sin pensar en protocolos ni en la elegancia que imponía la fiesta, el niño salió disparado hacia el borde, torpe, con los zapatos resbalando sobre las losas mojadas. El murmullo de los presentes se quebró en un jadeo colectivo, cuando lo vieron impulsarse y lanzarse al agua con un chapuzón que apagó la música de fondo. Sus brazadas eran desordenadas, sus piernas apenas lo sostenían, pero el terror que siempre lo había paralizado se transformó en impulso. Con el rostro desencajado, tragando aire y agua, estiró la mano hasta alcanzar a la niñera. Ella, sorprendida en medio de la desesperación, encontró en ese gesto un ancla inesperada. Su mirada, antes de ahogarse en pánico, se iluminó con la certeza de no estar sola. El guardia de seguridad reaccionó segundos después, arrojándose al agua con movimientos firmes y eficaces, empujando a ambos hacia la orilla. La escena, bañada en flashes de cámaras y gritos superpuestos, culminó en un desenlace que nadie esperaba. El niño y la niñera emergieron del agua juntos, tosiendo con fuerza, empapados y exhaustos. Al llegar al suelo, cayeron uno al lado del otro, respirando como si el aire fuera un tesoro recién descubierto. Ella lo abrazó con desesperación, sin palabras, presionando su cuerpo contra el suyo en un gesto que contenía gratitud, alivio y miedo. Los invitados, que un minuto antes se reían, permanecían inmóviles, testigos de una valentía que ninguno había anticipado. El niño, todavía con el pecho agitado, supo que su salto había cambiado algo en ese mundo que hasta entonces lo había definido como débil. El padre fue el primero en romper el silencio incómodo. Caminó con paso firme, se detuvo frente a todos y soltó con voz cargada de desprecio: ¡qué espectáculo ridículo! Sus palabras, lejos de reconocer el esfuerzo, señalaron el traje empapado de su hijo y los zapatos caros arruinados como si fueran la verdadera tragedia de la noche. El murmullo que recorrió a los invitados no fue de risa esta vez, sino de incomodidad. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron revisar sus teléfonos, y un par de socios se alejaron discretamente hacia la barra. La frialdad del reproche pesaba más que el agua que aún chorreaba del cabello del niño, y cada gota que caía sobre el suelo reluciente de la terraza
parecía marcar un compás de humillación pública. Cuando la fiesta terminó y los invitados se dispersaron entre coches lujosos y choferes uniformados, los pasillos de la mansión comenzaron a llenarse de rumores. Los empleados, entre susurros, comentaban que el niño había salvado a alguien, que el valor no siempre tenía forma de músculo. Otros, con cierta tristeza, repetían que el padre lo había vuelto a llamar débil, esta vez frente a todos. Las fotos circulaban ya en los teléfonos. La imagen del pequeño empapado, con la niñera aferrada a su hombro, se expandía como pólvora en un terreno seco. Mientras tanto, el niño, escondido en su cuarto, intentaba procesar la mezcla de orgullo y vergüenza que lo desgarraba, sin saber que aquella noche sería recordada mucho más allá de las paredes de la mansión. El eco del reproche aún flotaba en los corredores cuando un invitado inesperado se adelantó. Era un hombre mayor, de porte recto y cabello plateado, conocido por su pasado como veterano de guerra. Su voz clara cortó el ambiente como un cuchillo. El valor no es no tener miedo, es enfrentarlo. La sala quedó en silencio, un silencio distinto, pesado, reverente. Las miradas se giraron hacia él, algunas con respeto, otras con alivio de escuchar lo que nadie más se atrevía a decir. El niño, todavía con gotas resbalando por su rostro, lo miró sin comprender del todo, pero con la intuición de que algo importante estaba ocurriendo. Ese aplauso, solitario, firme y prolongado, se expandió hasta que otros invitados lo siguieron, creando un oleaje de reconocimiento imposible de frenar. El padre, rígido, se mantuvo en su sitio, pero el brillo de sus ojos no lograba ocultar la incomodidad de verse cuestionado en su propio terreno. La validación se transformó en decisión casi inmediata. Varios directivos presentes, acostumbrados a medir gestos y silencios con precisión de cirujano, se inclinaron discretamente hacia el niño, reconociendo en su acto algo que valía más que el apellido o el dinero: coraje. La niñera, aún temblorosa, fue llamada aparte y felicitada por su temple, y entre palabras de aprobación recibió la promesa de seguridad en su empleo. Nadie mencionó el traje arruinado ni los zapatos empapados. Toda la atención se centraba en la escena que había revelado quién era capaz de actuar cuando el riesgo era real. El padre, que solía monopolizar las conversaciones, quedó aislado en un rincón, escuchando cómo la gente comentaba la lección de humildad que acababan de presenciar. Su silencio ya no era autoridad, era vacío, un vacío imposible de llenar en una fiesta donde, por primera vez, la figura más fuerte parecía ser su propio hijo. Los rumores no tardaron en escapar de los muros de la mansión. A la mañana siguiente, varios videos circulaban en las redes sociales mostrando el momento exacto en que el padre había lanzado su burla frente a los invitados, justo después del rescate. La grabación no dejaba lugar a dudas. Mientras el niño tosía agua y la niñera lo sostenía con fuerza, él señalaba el traje arruinado y hablaba de vergüenza. Los comentarios crecían en cascada. El niño más valiente que su propio padre, escribían algunos, mientras otros cuestionaban la capacidad del empresario para liderar si no era capaz de reconocer el valor en su propia casa. Las imágenes del pequeño, empapado pero decidido, contrastaban brutalmente con la rigidez soberbia del adulto, y cada reproducción multiplicaba el impacto. Los socios de la empresa, atentos a cada detalle público, comenzaron a percibir que aquella escena no era un simple accidente doméstico, sino una grieta en la imagen impecable que tanto habían cuidado. Las consecuencias se hicieron visibles en cuestión de días. Accionistas clave solicitaron reuniones privadas y plantearon la necesidad de distanciar la reputación de la compañía de la figura paterna. Algunos invitados habituales dejaron de enviar invitaciones, temerosos de que su presencia generara incomodidad o titulares indeseados.
El hombre, acostumbrado a que cada espacio se abriera con su sola llegada, empezó a notar vacíos, conversaciones que se apagaban cuando se acercaba, copas que se retiraban sin brindar en su dirección, socios que preferían hablar con su asistente antes que con él. Desde la distancia, observaba a su hijo que volvía a aparecer en comentarios y fotografías como símbolo inesperado de coraje. Ese reconocimiento social, nacido de un acto espontáneo, lo reducía a mero espectador en un escenario donde antes dictaba todas las reglas. Y aunque intentaba mantener el porte, el peso de la soledad lo hundía más que cualquier caída en el agua. El padre comenzó a sentir en carne propia lo que antes solo imponía a otros: la distancia. Durante años había cultivado una imagen de control absoluto, de hombre que nunca titubeaba y que reducía a silencio cualquier sala con su sola presencia. Ahora, esa misma presencia provocaba murmullos a sus espaldas, miradas rápidas que se evitaban apenas cruzaban con la suya y un vacío en las conversaciones que lo dejaba suspendido en un aislamiento humillante. En los pasillos de la empresa, los empleados, que antes se inclinaban con respeto exagerado, lo saludaban con frialdad protocolaria, sin el brillo de admiración que solía alimentar su ego. Cada reunión de directorio se convertía en un campo minado. Los papeles hablaban de balances, pero el aire estaba cargado con la certeza de que su figura ya no representaba seguridad, sino riesgo. El video de la fiesta seguía girando, acumulando visualizaciones, y cada vez que alguien lo mencionaba, él sentía el sudor frío recorrerle la espalda, como un recordatorio de que ya no controlaba la narrativa. El efecto era visible incluso en los espacios sociales que había considerado suyos. En las invitaciones a eventos exclusivos, su nombre comenzaba a desaparecer de las listas principales, reemplazado por el de socios más discretos o herederos en ascenso. Los corredores donde antes se codeaba con políticos, artistas y empresarios, ahora parecían estrechos, llenos de rostros que evitaban prolongar el saludo. Cuando alguien lo presentaba, la frase «padre del niño valiente» aparecía con naturalidad, relegándolo a un segundo plano que jamás había aceptado ocupar. Desde la distancia miraba a su hijo, observaba cómo la niñera lo acompañaba en los jardines, cómo la complicidad entre ambos crecía bajo una calma que a él le resultaba extraña. Esa imagen lo desarmaba más que cualquier titular. El vínculo nacido de un acto espontáneo y puro lo dejaba sin argumentos, sin órdenes que imponer, sin el poder que siempre había creído eterno. Por primera vez, su figura se percibía prescindible, y esa conciencia lo hería con la misma fuerza que antes utilizaba para doblegar a todos. Las noticias no tardaron en amplificar la fractura. Los programas matinales reprodujeron una y otra vez las imágenes de la fiesta: el niño temblando, la niñera hundiéndose, el salto desesperado, y en contraste, el padre soltando su reproche con gesto altivo. Cada repetición aumentaba la indignación pública y reforzaba la idea de que la arrogancia había quedado expuesta en el peor escenario posible, el de un padre incapaz de reconocer el valor de su hijo. En las redes, los comentarios se multiplicaban con una mezcla de indignación y ternura. La verdad salió a la luz, escribían, mientras otros hablaban de lección de humildad y de la dignidad que había brotado donde menos se esperaba. El rostro empapado del niño se transformaba en símbolo de resiliencia, y la niñera, llamada ángel disfrazado por más de un titular, aparecía como la protectora que había sostenido a ese pequeño incluso antes de que él pudiera sostenerla a ella. La narrativa escapaba del control del padre, y cada minuto que intentaba callarla la hacía más fuerte, como si el silencio que tanto había impuesto durante años ahora se volviera contra él con una violencia imposible de detener.
Los efectos alcanzaron incluso a la esfera empresarial. Accionistas que antes competían por su aprobación comenzaron a cuestionar abiertamente sus decisiones, argumentando que una imagen pública deteriorada podía arrastrar las cifras de la compañía. Se organizaron reuniones de emergencia donde las sonrisas eran cortas y los acuerdos fríos. Mientras tanto, en los pasillos, los empleados repetían la historia con un detalle añadido cada vez, convirtiéndola en un relato casi mítico. El heredero que, pese a su miedo, había saltado para salvar a quien lo cuidaba. El contraste con la figura paterna, rígida y distante, era insostenible. En cenas privadas, socios influyentes confesaban que preferían acercarse al niño y a su niñera antes que al hombre que había perdido toda credibilidad. La caída no era abrupta, sino progresiva, lenta y cruel. Cada gesto que antes imponía respeto ahora generaba desconfianza, y cada palabra que pronunciaba era recibida con una cortesía vacía, esa que antecede a la exclusión definitiva. El niño, ajeno a las reuniones tensas y a los comentarios en voz baja, comenzaba a descubrir una serenidad distinta. Ya no evitaba pasar cerca de la piscina. Se quedaba un instante mirando la superficie, respiraba hondo, y luego giraba hacia el jardín, donde la niñera lo esperaba con una sonrisa tranquila. Cada gesto suyo se impregnaba de una confianza nueva. Se animaba a sostener un vaso con agua, lo alzaba despacio y lo dejaba sobre la mesa sin que la mano le temblara. Por las noches, cuando el sueño lo inquietaba, no despertaba con la misma urgencia. Bastaba escuchar el murmullo de la niñera tarareando desde la puerta para volver a cerrar los ojos. Ese cambio no era inmediato ni milagroso, sino progresivo, tejido con paciencia y con la certeza de que alguien lo veía y lo acompañaba. En un mundo donde lo habían obligado a aparentar fortaleza, ahora aprendía que el verdadero coraje podía nacer del miedo enfrentado y no del silencio impuesto. La niñera, por su parte, sentía en carne propia la transformación de su rol. Lo que había empezado como un empleo rutinario se había convertido en un compromiso vital, una misión silenciosa de sostener la infancia de un niño expuesto a miradas que lo reducían a un apellido. En el jardín, mientras regaban las plantas juntos, ella le enseñaba a esperar el ritmo del agua, a no forzar la manguera, a dejar que la tierra absorbiera poco a poco. Esos gestos sencillos se transformaban en lecciones veladas de paciencia y resiliencia. Cuando él le preguntaba con timidez si de verdad había sido valiente, ella se agachaba, lo miraba de frente y respondía: «Lo fuiste porque no te quedaste quieto». Esa frase se le quedaba grabada más que cualquier burla pasada. El niño empezaba a caminar con la espalda un poco más erguida, y aunque seguía temiendo algunas cosas, comprendía que no estaba solo, que su valor no se medía en silencio ni en trajes secos, sino en la decisión de extender una mano cuando alguien lo necesitaba. El padre observaba desde la distancia cómo la rutina de la casa cambiaba sin que pudiera intervenir. Antes, cada gesto giraba en torno a su presencia. Los empleados apuraban el paso cuando él entraba. Los invitados buscaban su aprobación y hasta el silencio parecía ordenado a su medida. Ahora, el eje se había desplazado. El niño y la niñera se habían convertido en un pequeño universo que no necesitaba su autorización para existir. Desde la terraza, los veía caminar juntos por el jardín, compartir un helado o reír en voz baja, y esa naturalidad lo corroía más que cualquier titular adverso. No encontraba modo de recuperar la centralidad perdida. Sus palabras ya no eran escuchadas con la misma atención y sus órdenes eran acatadas solo por inercia. En cada rincón percibía la fragilidad de su figura, como si se hubiera vuelto un mueble caro y obsoleto que todos evitaban mover, pero nadie miraba con respeto. Ese aislamiento se hizo más evidente en un almuerzo familiar,
donde primos y socios cercanos se reunieron bajo la excusa de celebrar un aniversario. Durante años, ese tipo de eventos habían sido su escenario de control, pero esta vez el ambiente se inclinaba hacia otra dirección. Los comentarios giraban en torno al niño valiente y a la niñera protectora, dejando su nombre relegado a menciones cortas y obligadas. Cuando intentó imponer su voz para retomar el protagonismo, varios lo escucharon en silencio cortés y luego retomaron la conversación sobre el rescate, como si él no hubiera hablado. La humillación era sutil, pero devastadora. Lo estaban dejando fuera de su propio relato. Al mirar a su hijo, percibió un brillo en los ojos que no reconocía, una seguridad naciente que no dependía de él. Esa constatación lo golpeó con la dureza de lo irreversible. Había perdido no solo la autoridad pública, sino también el lugar íntimo que creía incuestionable. En las oficinas, el eco de la caída se volvió ineludible. Los pasillos, antes marcados por el sonido firme de sus pasos, ahora parecían murmurantes corredores donde su presencia generaba más incomodidad que respeto. Algunos empleados lo saludaban con una inclinación rápida, sin contacto visual, mientras otros preferían refugiarse en conversaciones ficticias por teléfono para evitar cruzarse con él. Los ascensores, que solían detenerse a su orden, ahora lo dejaban esperando mientras el resto encontraba excusas para usar las escaleras. En cada junta, los directivos hablaban de números, pero los silencios entre frase y frase estaban cargados de lo que nadie quería decir en voz alta, que el líder había dejado de ser confiable. El recuerdo del video seguía sobrevolando y cada gesto suyo parecía interpretarse bajo esa sombra de arrogancia que había quedado expuesta frente a millones de ojos. El niño, en cambio, comenzaba a recibir un tipo de atención inesperada. En los pasillos de la empresa, cuando acompañaba a la niñera en alguna visita breve, los trabajadores lo miraban con discreción. Algunos incluso le dedicaban sonrisas genuinas, de esas que no se fingían. Se hablaba de él como de un símbolo de valentía, alguien que había enfrentado lo que otros adultos habrían evitado. Esa percepción no era producto de discursos ensayados, sino de un acto concreto, visible, registrado en imágenes que nadie podía borrar. La niñera, consciente del peso que aquello traía, lo guiaba con cuidado para que no se dejara arrastrar por la presión de las expectativas. En casa, mantenía la rutina de siempre, juegos sencillos, lectura antes de dormir, cuidados discretos. El contraste entre el niño que aprendía a sostenerse y el padre que se hundía en su propio silencio se hacía cada día más evidente, como si la vida entera hubiera decidido dar un giro donde el poder ya no provenía de gritos ni de trajes caros, sino de gestos capaces de salvar a otro ser humano. Los medios continuaban explotando el contraste. Programas de entrevistas invitaban a psicólogos, maestros de natación y hasta exmilitares para analizar la escena del rescate, cada uno aportando su interpretación sobre lo ocurrido. Unos hablaban de instinto de supervivencia, otros de amor incondicional, y no faltaba quien resaltara la negligencia del padre en plena crisis. Cada segmento terminaba con la misma conclusión. El niño había demostrado un coraje que superaba con creces la indiferencia adulta. Mientras tanto, el padre intentaba forzar apariciones públicas para recomponer su imagen, pero la tensión era evidente. En un evento benéfico, cuando tomó el micrófono, varios asistentes comentaron en voz baja: «Ese es el que llamó ridículo a su hijo». Ninguna donación millonaria lograba tapar el recuerdo de la frase que lo había condenado. En la mansión, la niñera se convirtió en un escudo más visible. No solo cuidaba del niño, sino que también lo preparaba para enfrentar preguntas y comentarios que surgían incluso de personas cercanas. Le enseñaba a responder con frases cortas, a no justificarse, a sostener la mirada sin bajar la cabeza.
Aquello no era un entrenamiento formal, sino un aprendizaje cotidiano tejido entre meriendas, paseos por el jardín y charlas antes de dormir. El niño absorbía esas enseñanzas con la misma rapidez con que antes había absorbido los temores. Ya no temblaba al ver un vaso lleno de agua, lo sostenía con calma, como si controlara un pedazo del mundo que antes lo dominaba. Esa transformación era silenciosa, pero poderosa, y no pasó desapercibida para los empleados de la casa, que comenzaron a tratarlo con un respeto diferente, menos ligado al apellido y más al recuerdo del día en que, pese al miedo, había saltado al agua. El padre, incapaz de soportar el peso del aislamiento, intentó retomar el control en una reunión con accionistas clave. Llegó vestido con la elegancia de siempre, el traje oscuro impecable, la corbata ajustada y el gesto adusto que había impuesto durante años como señal de autoridad. Sin embargo, lo que encontró fue un ambiente helado, directivos que no levantaban la vista de sus papeles, asistentes que tomaban notas sin mirarlo y un silencio tenso cada vez que trataba de remarcar sus logros pasados. En un momento, uno de los accionistas más antiguos pidió de manera cortés pero firme que se hablara de planes de sucesión, algo que jamás había sido cuestionado en público. La palabra sucesión cayó como una piedra en la mesa de caoba, provocando un temblor invisible en sus manos. Nadie defendió su posición, ni un solo gesto de apoyo. Comprendió en ese instante que la grieta ya era abismo y que su imagen estaba hundiéndose más rápido que cualquier cifra en un balance. Mientras tanto, en la mansión, el niño disfrutaba de un respiro inédito. La niñera había logrado crear un espacio seguro donde la presión externa no lo alcanzaba con tanta fuerza. Por las mañanas regaban juntos las plantas, y él aprendía a observar la paciencia de la tierra, cómo el agua debía llegar despacio para no encharcar, cómo las hojas se abrían solo con el tiempo necesario. Esos gestos sencillos se transformaban en un lenguaje íntimo entre ambos, un refugio que contrastaba con el ruido del mundo exterior. Algunas tardes, la niñera lo llevaba a la biblioteca, donde leía en voz baja fragmentos de historias que hablaban de héroes pequeños con corazones grandes. El niño escuchaba fascinado, descubriendo que la valentía no siempre tenía forma de músculos o medallas, sino de decisiones tomadas en momentos de miedo. Cada día que pasaba, la figura paterna parecía más lejana, menos decisiva, mientras la presencia constante de la niñera lo anclaba en una realidad donde el respeto y la dignidad tenían un peso verdadero. La exposición del padre alcanzó su punto más crítico cuando un portal de noticias internacionales publicó un reportaje completo sobre el niño que enfrentó su miedo. El artículo incluía entrevistas a testigos de la fiesta, declaraciones de empleados de la mansión y, sobre todo, el video repetido en cámara lenta, la burla del padre contrastada con el salto torpe pero decidido del hijo. Los comentarios de lectores de distintos países coincidían en la misma idea. La arrogancia había quedado desnuda, y la verdad ya no podía esconderse tras contratos millonarios ni sonrisas ensayadas. En cuestión de horas, la reputación empresarial del hombre se desplomó. Empresas asociadas comenzaron a emitir comunicados de distanciamiento y hasta algunos políticos con los que mantenía alianzas de conveniencia optaron por borrar fotos antiguas donde aparecían a su lado. Lo que había sido un imperio de influencia empezaba a resquebrajarse, no por una crisis financiera, sino por la incapacidad de un padre de reconocer la valentía de su propio hijo. El niño, sin embargo, desconocía la magnitud de esas noticias. Para él, la vida comenzaba a encontrar un ritmo más llevadero gracias a la rutina serena que compartía con la niñera. Aprendía a regar las plantas con cuidado, a tomar un vaso de agua sin que la mano le temblara y a escuchar el sonido del viento entre las ramas
como si fuera una melodía tranquilizadora. En esos instantes sencillos, el miedo que lo había paralizado tantas veces parecía disolverse poco a poco. La niñera no necesitaba recordarle lo ocurrido. Su sola presencia era suficiente para que él entendiera que no estaba solo. Al mirarla, encontraba la calma que jamás había recibido de su padre, una calma que se volvía fortaleza sin necesidad de gritos ni de exigencias. Aunque el mundo exterior ardiera en rumores y titulares, dentro del jardín nacía un refugio donde la confianza podía crecer con la misma naturalidad que una flor bajo el sol. El padre comenzó a notar cómo hasta los empleados más antiguos, aquellos que habían trabajado décadas bajo su mando, empezaban a reconfigurar sus lealtades. En la cocina, escuchaba al pasar conversaciones cortadas de inmediato, cuchicheos que hablaban del día del rescate, como si fuera un hito fundacional en la historia de la mansión. Los guardias de seguridad, que antes respondían a cada gesto suyo con firmeza, ahora dedicaban miradas de respeto silencioso al niño, reconociendo en él algo que el dinero no podía comprar. Incluso los chóferes, en su discreción habitual, se permitían comentar que la valentía había cambiado de dueño en la familia. El hombre intentaba imponer la misma voz grave que había usado durante años para acallar rumores, pero cada palabra se estrellaba contra una barrera invisible, el recuerdo colectivo de su desprecio frente a la valentía más pura. El contraste era tan marcado que hasta los proveedores externos lo percibían. En una entrega rutinaria de flores, la encargada del vivero comentó en voz baja, sin saber que él escuchaba, que el niño había dado una lección de humildad más grande que cualquier discurso. Esa frase, multiplicada en distintos rincones, lo perseguía como un eco incesante. Ya no bastaba con cerrar contratos millonarios o exhibir poder. Su figura se había transformado en un ejemplo de arrogancia castigada, y esa condena no necesitaba tribunales para ser efectiva. Mientras tanto, el niño continuaba creciendo en un entorno donde cada gesto de la niñera reforzaba su confianza. Si antes buscaba esconderse en las sombras, ahora comenzaba a caminar con pasos más firmes, sosteniendo la mirada de quienes lo observaban. La mansión, antes un escenario de imposición y silencios forzados, se estaba convirtiendo poco a poco en un espacio donde la dignidad y el respeto surgían no de la riqueza, sino de los actos visibles que nadie podía borrar de la memoria colectiva. En la ciudad, las repercusiones continuaban. Columnistas de periódicos escribían editoriales cuestionando el modelo de liderazgo basado en la arrogancia y la imposición, usando al padre como ejemplo de lo que debía extinguirse en las nuevas generaciones de empresarios. En contraste, el niño aparecía en notas de opinión como símbolo de resiliencia y coraje genuino. La niñera, sin buscar protagonismo, era retratada como un ángel disfrazado, esa figura que había sabido ver al niño más allá del apellido y que lo sostuvo en sus miedos silenciosos. Las imágenes de ambos en el jardín, captadas por paparazzis que rondaban la mansión, mostraban una escena que desarmaba cualquier narrativa de poder. Un niño regando plantas, una mujer sonriendo a su lado y una calma doméstica que no necesitaba lujos para transmitir seguridad. El padre, al leer esas notas, sentía como cada palabra se clavaba como una sentencia, reduciéndolo a un contraste vergonzoso frente al cual no tenía defensa. La presión se trasladó también a las esferas financieras. Algunos inversionistas internacionales comenzaron a exigir auditorías de imagen, preocupados no tanto por los números que seguían estables, sino por la asociación con un nombre que ya generaba rechazo público. El padre se encontraba atrapado. Si hablaba, reforzaba la percepción de arrogancia. Si callaba, confirmaba la idea de aislamiento.
Mientras tanto, el niño, sin conciencia plena de esos movimientos, continuaba afianzando pequeños logros personales. Aprendía a beber un vaso de agua sin apresurarse, a controlar la respiración cuando el miedo lo sorprendía en sueños, y a sostener la mano de la niñera con menos dependencia y más confianza. Cada una de esas victorias mínimas se convertía en un cimiento invisible que lo preparaba para un futuro distinto. La mansión, antes marcada por el eco de órdenes frías, se llenaba ahora del murmullo de conversaciones cálidas y risas contenidas. Un cambio tan silencioso como irreversible. El padre, en su desesperación por recuperar algo de control, aceptó una entrevista televisiva en horario estelar. Llegó con traje impecable y discurso preparado, pero la presentadora, con voz firme y gestos calculados, no le permitió escapar del tema central. «¿Cómo explica que su hijo mostrara más coraje que usted en aquella fiesta?», preguntó sin rodeos. La incomodidad fue inmediata, un titubeo apenas perceptible, un vaso de agua tomado con mano temblorosa y una respuesta cargada de tecnicismos que no convenció a nadie. Las redes sociales explotaron al instante, señalando el contraste entre la seguridad de la periodista y la fragilidad disfrazada del empresario. Los clips circulaban con subtítulos mordaces: «El niño que salvó, el padre que falló». Aquella aparición, pensada para limpiar su imagen, terminó profundizando la grieta, mostrando a millones la vulnerabilidad que tanto había intentado ocultar. Mientras la figura paterna se desmoronaba públicamente, el niño fortalecía su vínculo con la niñera en lo privado. Cada tarde, después de las clases, caminaban por el jardín con una regadera en mano, observando cómo el agua caía despacio sobre la tierra. La mujer le enseñaba a distinguir cuándo una planta necesitaba más cuidado y cuándo bastaba dejar que el sol hiciera su trabajo. El niño, que antes no podía sostener un vaso sin temblar, ahora controlaba el flujo de la regadera con una seguridad que lo llenaba de orgullo silencioso. En ocasiones, levantaba la vista y encontraba a su padre observándolos desde la terraza, inmóvil, sin intervenir. Aquella mirada distante ya no lo intimidaba como antes. Al contrario, le recordaba que había construido un refugio donde el miedo no mandaba. La niñera, consciente de esa transformación, reforzaba con gestos simples lo que las palabras no podían expresar. Estar presente era el mayor acto de amor y la prueba más clara de resiliencia. Los accionistas más influyentes, alarmados por la creciente ola de críticas, convocaron a una reunión extraordinaria en la que el padre esperaba reafirmar su liderazgo. Sin embargo, lo que encontró fue un cuestionamiento directo a su permanencia en la compañía. Uno de los consejeros, con tono respetuoso pero firme, señaló que la reputación ya no se sostenía con balances positivos si la figura pública generaba rechazo masivo. Las pantallas mostraban titulares de prensa internacional, y el video de la fiesta volvía a reproducirse en un bucle incómodo, recordándole que su burla se había convertido en la prueba irrefutable de su desconexión con la empatía. Intentó defenderse, alegando que todo había sido un malentendido, pero sus palabras resonaban huecas frente a la contundencia de las imágenes. El silencio posterior fue más devastador que cualquier acusación. Nadie lo respaldó, ni siquiera aquellos que solían asentir a todo. Mientras tanto, el niño continuaba creciendo en pequeños logros que se volvían enormes a sus propios ojos. En una tarde soleada, aceptó jugar con un grupo de niños vecinos en la piscina poco profunda, algo que meses atrás habría sido impensable. La niñera lo observaba desde la sombra, atenta pero confiada, viendo cómo se mojaba las manos y chapoteaba con timidez antes de sonreír con naturalidad. El agua, que antes lo paralizaba, se convertía en un espacio de descubrimiento controlado, sin imposiciones ni burlas.
Los otros niños lo recibieron sin preguntas ni comentarios hirientes, y esa aceptación sencilla le dio una seguridad que ni los entrenadores ni su padre habían logrado en años. Al salir, se envolvió en una toalla y buscó a la niñera con la mirada. Ella le guiñó un ojo, gesto suficiente para sellar el triunfo de esa tarde. Cada paso de ese proceso lento consolidaba la certeza de que la valentía no era ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo de la mano de alguien que no lo soltaba. El padre, cada vez más aislado, empezó a recibir señales de que su tiempo de influencia se agotaba. Llamadas que antes eran atendidas de inmediato, ahora quedaban sin respuesta. Correos electrónicos demoraban días en ser contestados y reuniones que él mismo convocaba se posponían con excusas triviales. En los círculos sociales, donde había sido anfitrión de honor, su ausencia ya no generaba preguntas, y en las páginas de sociedad, los fotógrafos preferían enfocar a nuevos rostros que transmitían frescura y autenticidad. La herida más profunda llegó cuando escuchó a un antiguo socio referirse a él en pasado. Fue un hombre importante. Aquella frase, casual pero lapidaria, lo redujo a la condición de recuerdo, confirmando que la caída no era un accidente pasajero, sino una sentencia en marcha. Sentado frente a la ventana de su despacho, miraba la ciudad que alguna vez había gobernado a su manera, consciente de que ya no le pertenecía. En contraste, el niño hallaba un terreno cada vez más firme bajo sus pies. Había aprendido a llenar un vaso con agua y beberlo sin titubear, un gesto mínimo que para él equivalía a una victoria colosal. Compartía con la niñera tardes de risa y confidencias, donde el miedo dejaba de ser protagonista para convertirse en una sombra cada vez más lejana. Una noche, mientras la mujer lo arropaba, él le susurró con voz apenas audible: «¿Seguirás conmigo siempre?». Ella lo miró con ternura y respondió: «Mientras tú me necesites». Esa promesa sencilla le devolvió la paz que las exigencias paternas nunca habían logrado darle. Dormir dejó de ser un campo de batalla. Ahora era un descanso reparador en el que las pesadillas de ahogo se disipaban con la seguridad de no estar solo. Poco a poco, el niño que había sido definido por el miedo empezaba a reconocerse como alguien capaz de construir su propia calma. La fractura con el padre se volvió definitiva cuando las imágenes de la fiesta fueron proyectadas en una asamblea de accionistas internacionales. La sala, llena de trajes oscuros y carpetas ordenadas, quedó en silencio al escuchar la frase que había quedado grabada: «¡Qué espectáculo ridículo!». Nadie discutió sobre balances ni sobre expansión de mercados. Todo giraba alrededor de la desconfianza generada por aquel episodio. Algunos accionistas exigieron un cambio inmediato en la representación pública de la compañía, convencidos de que la arrogancia mostrada era incompatible con la visión que querían transmitir. El padre intentó interrumpir, levantar la voz como tantas veces lo había hecho, pero lo único que consiguió fue que los demás se inclinaran hacia adelante, no para escucharlo, sino para dejar claro que ya no le temían. En ese momento, entendió que había perdido el poder de moldear percepciones y que la misma sala, que lo había aplaudido en el pasado, ahora lo juzgaba sin piedad. Lejos de esa tensión, el niño disfrutaba de una tarde simple en el jardín. Con una regadera pequeña en la mano, recorría las macetas junto a la niñera, que lo acompañaba con paciencia infinita. Se detenían a observar cómo el agua formaba charcos diminutos que luego desaparecían en la tierra, y él reía al ver cómo una mariposa se posaba sobre una hoja húmeda. En esos instantes, el mundo exterior con sus titulares y conflictos parecía inexistente. La niñera lo animaba a tomar decisiones. ¿Qué planta regar primero? ¿Cuánta agua era suficiente? ¿Cuándo detenerse?
Cada respuesta, aunque pequeña, le reforzaba la sensación de control que nunca había tenido en las clases de natación impuestas por su padre. La diferencia era clara. En ese espacio no había burlas ni exigencias, solo acompañamiento. Y en medio de la simplicidad, el niño comprendía que el valor no se medía en ojos ajenos, sino en la calma que lograba construir junto a quien nunca lo había dejado solo. El padre, incapaz de revertir la marea en su contra, comenzó a experimentar el vacío más temido, la irrelevancia. En reuniones públicas, su nombre aparecía relegado a las últimas filas de los programas, sin la mención especial que solía acompañarlo. En cenas privadas, los anfitriones lo sentaban lejos del centro de la mesa, y más de una vez notó que las conversaciones se apagaban cuando intentaba intervenir. La etiqueta social lo mantenía invitado, pero la esencia de su influencia se había evaporado. La arrogancia que antes imponía respeto, ahora generaba incomodidad, y cada intento de recuperar protagonismo reforzaba la imagen de un hombre desconectado de la realidad. Veía cómo la compañía que había dominado con mano dura se reorganizaba a sus espaldas, desplazándolo sin necesidad de confrontación directa. Su caída no tenía estrépito, pero sí un silencio atronador que lo convertía en un espectador incómodo de su propio ocaso. Mientras tanto, el niño consolidaba su rutina con la niñera, encontrando en ella un espacio de normalidad que nunca había conocido. Pasaban las mañanas entre estudios y juegos sencillos, y las tardes se llenaban con pequeñas tareas que le daban confianza. Doblar su ropa, preparar un vaso de agua con cuidado, regar las plantas sin derramar. La mujer celebraba cada logro con sonrisas discretas, sin exageraciones, consciente de que la verdadera fuerza se construía paso a paso. El niño empezaba a hablar con más seguridad, a preguntar con curiosidad genuina, y hasta se atrevía a invitar a algún compañero de escuela a jugar en el jardín. La casa, antes marcada por tensiones y silencios forzados, respiraba un aire distinto, más ligero. En cada rincón se percibía la huella de un vínculo construido en confianza mutua, un vínculo que contrastaba con la frialdad paterna y que terminaba por definir quién sostenía realmente el corazón de ese hogar. El padre, en un último intento de recuperar protagonismo, organizó una gala en su propia mansión, convencido de que un evento grandioso podría borrar la memoria colectiva del escándalo. Invitó a empresarios, políticos y celebridades, desplegó un banquete fastuoso y contrató a la prensa para cubrir cada detalle. Sin embargo, el brillo artificial no logró opacar lo evidente. La atención de los invitados se desvió hacia las ausencias notorias, socios clave que habían decidido no asistir y hacia los murmullos que circulaban en voz baja. Algunos recordaban en susurros la escena de la piscina, otros comentaban cómo la compañía estaba siendo dirigida cada vez más por consejeros externos. En el centro de la fiesta, él sonreía con rigidez, consciente de que todo aquello era un teatro vacío. Cada carcajada a su alrededor le sonaba impostada y cada cámara que lo enfocaba parecía buscar más la caída que el triunfo. En otra ala de la casa, alejado del bullicio, el niño compartía una tarde sencilla con la niñera. Habían preferido quedarse en el jardín, rodeados de flores y del murmullo tranquilo del agua corriendo por una pequeña fuente. Allí, lejos de las luces y los discursos vacíos, encontraba la paz que tanto necesitaba. La niñera le enseñaba a trasplantar una planta pequeña, mostrándole cómo sostener las raíces con cuidado para que no se rompieran. El niño, con las manos llenas de tierra, sonreía con un orgullo sereno, como si ese gesto cotidiano valiera más que cualquier traje o banquete.
Cada minuto junto a ella reforzaba la certeza de que su mundo no dependía del ruido de afuera, sino de esos instantes compartidos en los que la confianza y el afecto crecían sin esfuerzo. Mientras la fiesta seguía con su espectáculo, en el jardín florecía la verdadera victoria, la de un niño que había aprendido a enfrentar sus miedos acompañado de alguien que nunca lo soltó. La gala terminó siendo un espejo cruel de la soledad del padre. Al recorrer los pasillos, notaba mesas medio vacías, copas abandonadas y conversaciones que se reanudaban solo cuando él se alejaba. Un fotógrafo, creyendo que no lo escuchaba, murmuró a su colega que la imagen más buscada no era la suya, sino la del niño valiente que había salvado a la niñera. Aquella frase le atravesó como un dardo invisible. Al final de la noche, en vez de los habituales elogios, recibió apretones de mano fríos y despedidas rápidas. El eco de la música se apagó junto con la ilusión de que podía reconstruir su prestigio con una sola fiesta. En su propia mansión, rodeado de lujos que antes eran símbolos de poder, descubrió que lo habían dejado en el margen de un relato que ya no controlaba. Mientras tanto, el niño dormía plácidamente, ajeno al espectáculo. La niñera se aseguró de que el ruido de la fiesta no lo alcanzara, cerrando ventanas y apagando luces innecesarias para envolver su cuarto en calma. Sentada a su lado, lo observó respirar con regularidad, sin las agitaciones de otras noches marcadas por pesadillas. En su mesa de noche, un vaso de agua permanecía lleno, intacto, símbolo de una victoria íntima. Ya no lo miraba con terror, sino con aceptación tranquila. La mujer sonrió al ver cómo, incluso en sueños, el pequeño fruncía el ceño y luego se relajaba, como si estuviera aprendiendo a enfrentar el miedo incluso dormido. Ese descanso sereno, construido paso a paso, se convirtió en la confirmación de que más allá de la caída del padre, la verdadera transformación había ocurrido en el corazón del niño. La semana siguiente, las consecuencias alcanzaron un punto irreversible. Los accionistas convocaron una votación formal para redefinir la estructura directiva de la empresa, y aunque el padre se presentó con su habitual traje impecable y un discurso cargado de cifras, el resultado fue devastador. Perdió la presidencia que había ocupado durante décadas. La decisión fue recibida con un silencio respetuoso, sin aplausos ni protestas, solo la certeza de que su ciclo había terminado. Al salir de la sala, la prensa lo esperaba con micrófonos y cámaras, pero sus respuestas breves y ásperas no hicieron más que acentuar la imagen de un hombre derrotado. El eco de los flashes le recordaba el instante en que había perdido el control, y cada pregunta sobre su hijo reforzaba la herida que no sabía cómo cerrar. Aquella caída pública y documentada marcaba el final de una era construida sobre arrogancia y miedo. En la mansión, sin embargo, el ambiente era otro. El niño y la niñera celebraban en silencio las pequeñas conquistas cotidianas que seguían acumulándose. Esa tarde, él había llenado una jarra con agua y la llevó hasta la mesa sin derramar ni una gota, un gesto simple que los dos recibieron con una sonrisa cómplice. Luego salieron al jardín, donde las flores comenzaban a abrirse con la primavera, y se sentaron juntos a observar cómo el sol teñía el cielo de tonos anaranjados. El niño se recostó en el hombro de la niñera y suspiró con alivio, como si al fin pudiera descansar del peso que lo había acompañado tanto tiempo. No necesitaban palabras. La complicidad se expresaba en miradas, en silencios, en la certeza de que lo peor había quedado atrás. En ese espacio íntimo, lejos de cámaras y reproches, se estaba escribiendo la verdadera historia, la de un niño que había aprendido a transformar su miedo en fuerza y a encontrar seguridad en la presencia de quien nunca lo abandonó. El padre, reducido a figura secundaria en su propia casa, comenzó a vivir una rutina marcada por el vacío.
Pasaba horas en su despacho, mirando documentos que ya no tenían peso real, porque las decisiones importantes se tomaban sin su firma. Los empleados entraban con pasos apresurados, dejaban informes sobre la mesa y salían con la misma prisa, evitando mirarle a los ojos. En el comedor, su silla permanecía ocupada, pero las conversaciones giraban alrededor del niño y de la niñera, quienes compartían anécdotas que arrancaban sonrisas discretas entre los presentes. Ese contraste lo golpeaba más que cualquier titular. Ya no era el centro, apenas un testigo incómodo en una casa que alguna vez gobernó con voz de trueno. Cada día confirmaba la certeza de que la derrota no estaba solo en las cifras de la empresa, sino en la intimidad perdida con un hijo que había encontrado apoyo en otro corazón. El niño, en cambio, vivía una etapa de descubrimientos. Había empezado a interesarse por las tareas de la casa, a preguntar cómo funcionaban los relojes, cómo se cambiaba una bombilla o por qué las plantas necesitaban más agua en verano. La niñera lo animaba a explorar, convirtiendo cada pregunta en un aprendizaje práctico. Una tarde, mientras regaban juntos, él la sorprendió diciendo: «Yo también puedo cuidar de ti si lo necesitas». La mujer lo abrazó con fuerza, conmovida por esa inversión de papeles que revelaba cuánto había crecido. Ya no era solo el niño que buscaba refugio en brazos ajenos. Era alguien capaz de ofrecer apoyo, aunque pequeño, aunque simbólico. Ese gesto mostraba que la resiliencia había echado raíces profundas y que el miedo que lo había definido estaba siendo reemplazado por una seguridad naciente. En cada palabra, en cada acción, brillaba la promesa de un futuro distinto, construido no sobre la arrogancia, sino sobre la dignidad y la confianza mutua. El padre comenzó a evitar los espacios sociales que antes dominaba con naturalidad. Rechazaba invitaciones, apagaba el teléfono por días y caminaba por la casa como una sombra que nadie esperaba. En la terraza se quedaba observando desde lejos las risas del niño y la niñera, incapaz de acercarse sin sentir el peso de su propia derrota. Intentaba convencerse de que aún conservaba respeto, pero lo que veía eran conversaciones que continuaban sin él, decisiones tomadas sin su aprobación, y un hijo que ya no lo buscaba con mirada suplicante. Su figura, antaño imponente, se reducía a un hombre aislado en medio de su propio lujo, atrapado por el recuerdo de una burla que había destruido todo lo que creía seguro. Cada día se confirmaba más su irrelevancia y el silencio de quienes antes lo aplaudían se transformaba en el juicio más severo. El niño, en cambio, crecía con una confianza serena que sorprendía a todos. Había aprendido a llenar un vaso de agua, a regar plantas, a enfrentar la piscina poco a poco, siempre acompañado por la niñera. Su risa ya no sonaba nerviosa, sino clara, libre de la opresión que lo había marcado. Los empleados lo trataban con respeto genuino, no por el apellido, sino por el recuerdo imborrable de su valentía. En el colegio, algunos compañeros comentaban lo ocurrido, pero él respondía con calma, sin necesidad de justificar nada. La niñera seguía siendo su ancla, la presencia constante que lo impulsaba a dar pasos firmes sin miedo a caer. En esa rutina tranquila, el niño descubría que la verdadera fuerza no estaba en demostrar poder frente a todos, sino en mantener la dignidad en silencio, en los actos pequeños que construyen un futuro sólido. La reputación del padre terminó de quebrarse cuando un informe televisivo mostró cómo había tratado a empleados en eventos pasados. Testimonios de camareros y guardias coincidían en describir su tono humillante, las órdenes dadas con desprecio y la frialdad con la que los reducía a invisibles. El contraste con la imagen del niño, salvando a su niñera sin importar el ridículo, se volvió todavía más evidente. Los comentarios del público fueron lapidarios. El dinero no compra dignidad. El hijo dio la lección que el padre nunca entendió. Los círculos financieros, que aún dudaban,
se alejaron definitivamente, dejando al empresario sumido en una soledad que ni sus propiedades ni sus autos podían llenar. Aquella exposición pública, reforzada con pruebas y testimonios, selló la caída social y empresarial de quien alguna vez creyó que la autoridad se sostenía en el miedo. En la mansión, mientras tanto, el niño vivía el efecto inverso. Su mundo se fortalecía con gestos simples que le daban sentido a cada día. Junto a la niñera, organizaba pequeñas rutinas que lo hacían sentir parte de algo real. Se levantaban temprano, compartían un desayuno tranquilo y luego pasaban al jardín, donde él regaba las plantas y ella le enseñaba a reconocer los cambios en cada brote nuevo. El niño ya no temía al agua, podía llenar un vaso, beberlo y dejarlo sobre la mesa con naturalidad. En su mirada había un brillo distinto, el de alguien que había transformado la herida en fortaleza. La niñera lo observaba con orgullo silencioso, convencida de que el mayor triunfo no había sido el salto heroico frente a todos, sino la construcción diaria de una calma que le permitiría enfrentar la vida con dignidad. El padre, convertido en un hombre incómodo, fue apartado de consejos empresariales y exclusivas recepciones donde antes dictaba el ritmo. Su caída dejó de ser noticia para transformarse en normalidad. Nadie esperaba su presencia, nadie mencionaba sus logros pasados. En redes, su figura se convirtió en ejemplo de arrogancia castigada, usada como advertencia en conferencias sobre liderazgo. El hombre que había creído gobernar con miedo comprendió que ya no tenía audiencia, que las miradas se desviaban y que incluso su silencio carecía de poder. Esa conciencia lo envejeció de golpe. Caminaba encorvado por los pasillos, aferrándose a un prestigio que se había evaporado con la misma rapidez con que el video de la piscina se había propagado. El eco de su burla seguía persiguiéndolo, transformado en la marca que lo definía más allá de todo éxito económico. En contraste, el niño y la niñera consolidaban un refugio íntimo. Las tardes en el jardín se llenaban de conversaciones sencillas, risas inesperadas y silencios cómodos que hablaban de confianza. El niño ya no evitaba mirar el agua. Incluso se atrevía a mojar sus manos en la fuente pequeña, observando cómo las gotas resbalaban entre sus dedos sin despertar terror. La niñera lo animaba con frases cortas, celebrando cada avance como un paso firme hacia la libertad del miedo. En el colegio, los profesores notaban su nueva seguridad. Levantaba la mano para participar, sonreía con naturalidad, se relacionaba con otros niños sin la sombra del temblor constante. Ese progreso, invisible para titulares y cámaras, era la verdadera victoria, la prueba de que la resiliencia podía construirse en la rutina y no en el espectáculo. El niño había dejado de ser prisionero de su temor, y en su lugar surgía alguien capaz de habitar el mundo con calma y dignidad. La empresa anunció oficialmente su relevo en la presidencia con un comunicado breve y preciso. Agradecían los años de servicio del padre, pero destacaban que la nueva etapa requería liderazgo con sensibilidad y visión renovada. La noticia corrió por todos los portales, y lo que más llamó la atención fue la ausencia de su fotografía en la nota principal. En su lugar se mostraba una imagen del niño junto a la niñera, tomada por un paparazzi en el jardín, regando plantas con serenidad. Esa sustitución simbólica marcaba un antes y un después. El poder ya no estaba en manos del hombre que había dominado con rigidez, sino en la narrativa de un niño que había demostrado humanidad donde otros exhibieron soberbia. El padre, al leer aquello, comprendió que su nombre había dejado de ser sinónimo de autoridad para convertirse en recordatorio de un error irreversible. En la mansión, la vida adoptaba un ritmo sereno. Las habitaciones, que antes resonaban con órdenes frías, se llenaban ahora de sonidos más cálidos, risas, canciones suaves, conversaciones pausadas.
El niño empezaba a disfrutar de detalles que antes pasaban desapercibidos. El aroma del café por las mañanas, el canto de los pájaros al abrir las ventanas, la textura fresca de la hierba bajo sus pies descalzos. Con cada experiencia recuperaba la confianza en su cuerpo y en su entorno, aprendiendo que la calma también era una forma de valentía. La niñera lo acompañaba en cada paso, cuidando de no sobreprotegerlo, dejándolo explorar y fallar sin miedo. Ese equilibrio lo fortalecía más que cualquier clase rígida o discurso severo. La casa, antes un escenario de tensiones, se transformaba en un hogar donde la dignidad y la ternura tenían un lugar estable. Y en ese ambiente renovado, el niño descubría que podía crecer sin el peso de la burla, con la certeza de que estaba construyendo un futuro propio. El padre, ya apartado de la vida pública, observaba desde la distancia cómo el relato se había invertido para siempre. Las invitaciones dejaron de llegar, los periódicos lo ignoraban y las alianzas que había cultivado durante décadas se disolvían con un silencio cortés. En su soledad, comprendió que la verdadera herida no estaba en la pérdida de poder económico, sino en la imposibilidad de recuperar el respeto de su hijo. Cada vez que veía al niño caminar por el jardín junto a la niñera, percibía un vínculo sólido que no incluía su presencia, un lazo tejido con confianza y ternura que lo relegaba a espectador. Ese aislamiento no se gritaba, no se exponía en titulares, pero lo carcomía con una constancia que ninguna fortuna podía revertir. Había perdido no solo el aplauso del mundo, sino el lugar íntimo donde realmente importaba. En contraste, el niño encontraba fortaleza en lo cotidiano. Ya no temblaba al sostener un vaso lleno de agua. Podía beberlo con calma, dejarlo en la mesa y continuar su juego sin pensarlo demasiado. En el colegio respondía preguntas con seguridad, participaba en actividades y aunque todavía guardaba ciertos temores, sabía que no estaba solo para enfrentarlos. La niñera celebraba cada uno de esos avances sin alardes, consciente de que la resiliencia se construía paso a paso. En el jardín, ambos compartían silencios cómodos, observando cómo las plantas crecían con paciencia, reflejo de la transformación del niño. Lo que había comenzado como un acto desesperado en medio de la risa cruel de los adultos se consolidaba ahora en una rutina estable, un refugio donde la dignidad encontraba su lugar. El niño ya no era definido por el miedo, sino por la calma conquistada con esfuerzo y compañía fiel. El eco de la burla paterna se desvaneció con el tiempo, sustituido por una memoria colectiva que celebraba la valentía infantil. Nadie recordaba ya los zapatos arruinados, ni el traje empapado, pero todos evocaban la imagen del niño extendiendo la mano bajo el agua para salvar a su niñera. Esa escena, repetida en conversaciones familiares, en escuelas y en medios, se convirtió en símbolo de que la dignidad podía florecer incluso en los ambientes más fríos. El padre, reducido a un fantasma social, apenas lograba sostener apariencias en reuniones menores, pero su sombra se encogía día a día. En cambio, la figura del niño crecía en silencio, sin necesidad de discursos, porque lo que había hecho hablaba por él. La justicia, sin jueces ni tribunales, se había manifestado en el juicio inapelable de la comunidad. En el corazón de la mansión, el ambiente era otro. La niñera y el niño compartían tardes serenas, libres de presiones externas, construyendo rutinas que les daban seguridad. Él aprendía a distinguir los matices del jardín, la tierra seca que pedía agua, las flores que se abrían al sol, el canto de los pájaros que anunciaba el atardecer. Cada descubrimiento lo hacía sentirse más dueño de sí mismo. La niñera lo observaba con orgullo silencioso, consciente de que la verdadera victoria no había estado en el rescate visible, sino en el proceso íntimo de superar el miedo. La mansión, antes un escenario de tensiones y burlas, respiraba ahora un aire distinto,
más ligero, más humano. Allí, en ese espacio renovado, el niño encontraba finalmente la certeza de que podía vivir sin temor. En una mañana luminosa, el niño y la niñera se sentaron en el jardín, rodeados de macetas húmedas por el riego reciente. Sobre la mesa, un vaso de agua permanecía a medio beber, sostenido con naturalidad por la mano pequeña que ya no temblaba. No hicieron falta palabras, sus miradas cómplices bastaban para expresar la calma conquistada tras tantas tormentas. El aire fresco circulaba entre las hojas, y en ese silencio ligero se dibujaba la imagen de un hogar en orden, donde la dignidad había encontrado refugio. Afuera, el mundo seguía girando con sus juicios y rumores, pero en ese rincón íntimo todo estaba en paz.